Introducción a los circuitos eléctricos de corriente directa. Teorema de Thevenin. En estos momentos ya conocemos los métodos para analizar a los circuitos eléctricos, que son el análisis nodal, el análisis de lazo, y hemos resuelto varios ejercicios donde queda clara la facilidad del uso de dichos métodos. Hasta este momento, los ejemplos que se han revisado contemplan el caso en el que todas las resistencias son invariantes o estáticas. Sin embargo, cuando uno pasa a la práctica y se debe trabajar con circuitos eléctricos en instalaciones o laboratorios, suele darse el caso en el que uno de sus elementos resistivos es variable, al cual se le suele denominar la carga variable. El interés radica en determinar la corriente, tensión o la potencia eléctrica disipada en la carga. Lo anterior implica que el circuito se tendrá que analizar cada vez que la carga cambie de valor, y si además tiene múltiples conexiones y elementos, justo como el que se muestra a continuación, donde RL es la carga variable, queda claro que su respectivo análisis puede tornarse demasiado tedioso. Afortunadamente, aquí es donde entra en acción los teoremas fundamentales de los circuitos eléctricos, siendo uno de ellos el teorema de Thevenin, que nos dice que un circuito eléctrico lineal de dos terminales puede reemplazarse por uno mucho más sencillo. Ese circuito sobresimplificado se conoce como el circuito equivalente de Thevenin, y está constituido por una fuente de tensión independiente y un resistor conectados en serie. A dicha tensión se le llama la tensión o voltaje de Thevenin, y al resistor se le conoce como la resistencia de Thevenin. De esta manera, el análisis del circuito con una carga variable se vuelve mucho más sencillo y manejable, puesto que basta con aplicar únicamente la ley de Ohm para determinar tanto la corriente que fluye a través de dicha carga como su tensión. Y claro, una vez conocidos el voltaje y la corriente, ya se puede determinar la potencia eléctrica disipada, que partirá de 0 watts cuando la carga variable vale 0 ohms y comenzará a crecer hasta alcanzar un valor máximo, para después decrecer hasta regresar a 0 watts cuando la carga variable adquiere una resistencia eléctrica infinita. Dicho esto, una pregunta que puede surgir inmediatamente sería: ¿qué resistencia eléctrica debe adquirir la carga variable para que se lleve a cabo la máxima transferencia de potencia? Bueno, para contestar dicha pregunta, uno debe de establecer primero la ecuación de la potencia eléctrica disipada en RL, y después utilizar el cálculo diferencial, particularmente la teoría de máximos y mínimos. Ese procedimiento no es difícil de hacer. Sin embargo, lo vamos a omitir para no alargar mucho la clase. Basta con decir que, tras sacar la derivada e igualarla a 0, se llega a la conclusión de que la máxima transferencia de potencia sucede cuando la carga RL iguala al valor de la resistencia de Thevenin, y que dicha potencia resulta ser el cociente del voltaje de Thevenin elevado al cuadrado entre 4 por la resistencia de Thevenin. Básicamente, en eso consiste la teoría del teorema de Thevenin. Antes de continuar, es importante mencionarles que a veces se aborda el tema como si fuera una alternativa al análisis nodal, de lazo, o incluso a la aplicación de las leyes de Kirchhoff. Lo cierto es que, si el circuito eléctrico lineal que desean analizar no contiene una carga variable, son contadas, pero realmente muy contadas, las ocasiones en las que a ustedes les podría convenir transformar dicho circuito en uno más sencillo y determinar la única corriente o tensión que necesitaran conocer. Más bien, tengan presente que los teoremas fundamentales les van a servir cuando ustedes sí tienen una carga variable en su circuito eléctrico y desean conocer su tensión, corriente o potencia eléctrica para ciertos valores de la carga. E incluso les puede permitir obtener una gráfica de cualquiera de estas variables eléctricas en función de la resistencia de la carga variable. Una vez aclarado lo anterior, lo único que falta es explicar cómo se puede obtener el circuito equivalente de Thevenin. Para ello, solo se deberá seguir la siguiente metodología. Primero, para calcular a la fuente VTH, la tensión de Thevenin, hay que encontrar el voltaje entre las terminales del circuito original aplicando alguno de los métodos ya conocidos como el análisis nodal o el análisis de lazo. Ahora, para calcular a la resistencia de Thevenin, pueden existir dos casos. En el primer caso, si no hay fuentes dependientes dentro del circuito original, como el circuito hipotético que se muestra a continuación,
Solo hay que igualar a cero a todas las fuentes independientes y encontrar a la resistencia equivalente del circuito, visto desde las terminales. En el segundo caso, si dentro del circuito existen fuentes dependientes, como en el circuito hipotético que se muestra a continuación, todas las fuentes independientes también se igualarán a cero, pero las dependientes deben dejarse intactas. Posteriormente, se deberá conectar una fuente de tensión o de corriente independiente entre las terminales del circuito. Se sugiere que el valor de dicha fuente sea de 1 volt o de 1 ampere. Finalmente, se debe de analizar al circuito con alguno de los métodos conocidos y calcular la resistencia de Thevenin dividiendo la tensión V0 entre la corriente I0. La tensión V0 es la que se encuentra entre las terminales A y B del circuito, mientras que la corriente I0 es la que fluye a través de la fuente independiente colocada entre A y B. Para que el cálculo sea correcto, es importante que la corriente I0 siempre entre por el polo o extremo negativo de V0. Como notas finales, la carga variable debe de ignorarse durante todo el proceso para obtener al circuito equivalente. Además, es probable que para ciertos circuitos el valor de la resistencia de Thevenin sea negativa o igual a cero. Lo anterior puede suceder si el circuito cuenta con fuentes dependientes y también depende de la conexión de las resistencias. Por último, cuando una fuente de tensión se iguala a cero, se sustituye por un cable de conexión o cortocircuito, ya que no hay una diferencia de potencial entre sus terminales. Esto se representa en el diagrama. Por otro lado, cuando a una fuente de corriente se le iguala a cero, puede reemplazarse por un par de terminales desconectadas, ya que entre ellas no va a fluir ninguna corriente. Prosigamos ahora sí con la solución de los problemas. Ejemplo 1. Encuentre el equivalente de Thevenin entre las terminales AB del circuito y la máxima potencia que puede transferirse a la carga variable que se conectará entre dichas terminales. Comenzaremos por determinar la tensión de Thevenin entre las terminales AB del circuito. Dicha tensión será igual a la resta de la tensión en A menos la tensión en B. Además, se tendrá que decidir qué método de análisis utilizar. En este caso usaremos el análisis nodal por simplicidad. Como en este circuito no hay una tierra predefinida, se tendrá que elegir una. Por conveniencia, se selecciona al nodo inferior como el nodo de referencia o la tierra. Posteriormente, se señalan los nodos restantes y se les asignan las tensiones V1, V2 y V3. De esta manera, la tensión de la terminal A resulta ser la tensión V2 y la tensión de B igual a la tensión de la tierra, que es 0 volts. Ahora, si se fijan bien, este circuito es el mismo que resolvimos en el video de análisis nodal y el supernodo. A modo de resumen, tras aplicar el análisis nodal, se concluyó que V1 es igual a 48 volts, V2 a 10.1205 volts y V3 a menos 30 volts. Entonces, una vez determinadas dichas tensiones, se puede calcular directamente a VTH, recordando que VA es igual a V2 y que VB es 0. Por lo tanto, la tensión de Thevenin resulta en 10.1205 volts. Luego, se deberá calcular a la resistencia de Thevenin. Si nos fijamos bien, el circuito no tiene fuentes dependientes. Por consiguiente, se igualan todas las fuentes independientes a cero y se deberá determinar la resistencia equivalente vista desde las terminales A y B. Hay que recordar que una fuente de tensión de 0 volts se puede reemplazar por un cortocircuito o un cable de conexión. Como puede observarse, todos los resistores están conectados a los mismos nodos y, por ende, están conectados en paralelo. La resistencia de Thevenin será entonces la resistencia equivalente en paralelo de los resistores de 8, 14 y 10 ohms, que resulta en 3.3735 ohms. Ergo, con la tensión y resistencia de Thevenin calculadas, ya se puede dibujar el circuito equivalente de Thevenin, el cual se presenta justo debajo del diagrama del circuito sin las fuentes independientes. El tercer y último paso consistirá entonces en calcular la máxima potencia que puede transferirse a la carga variable RL. Recordemos que esto ocurre cuando la resistencia de la carga es igual a la resistencia de Thevenin, y que dicha potencia es igual al voltaje de Thevenin elevado al cuadrado y dividido entre 4 por la resistencia de Thevenin. Como ya se conocen sus valores, simplemente se debe sustituir
operar y se concluye que la máxima potencia que se puede transferir es 7.5904 watts. En adición, si uno hace la gráfica de la potencia en función de la resistencia eléctrica de la carga variable, se obtendría algo muy parecido a lo que se muestra a continuación, donde el eje vertical es la potencia eléctrica y el eje horizontal es la resistencia RL. Aquí, la potencia se grafica hasta un valor de 15 ohms para RL. Pero si el eje horizontal se extiende hasta infinito, veríamos que la potencia regresaría a ser 0 watts. Estas gráficas en realidad son fáciles de hacer, sobre todo si se utiliza un software como MATLAB. En este caso, esta gráfica la hice con ayuda del software Octave, que, para aquellos que también han visto el curso de introducción a la dinámica de este mismo canal, es el software que se utilizó para hacer el programa del tiro parabólico. Así que bueno, si les interesa que haga un video adicional donde les enseñe a hacer este pequeño programa para obtener las gráficas, por favor háganme saber en los comentarios si quieren que sea con el mismo software Octave, con RStudio, que es otro software que se está empezando a utilizar bastante, o incluso si ustedes quieren, con ambos. En cuanto lleguemos a los 70 likes en este video, les subiré dicho tutorial. Regresando a la clase, continuemos pues con el segundo y último ejercicio. Ejemplo 2. Determine la corriente que va a fluir a través de la carga variable RL cuando ésta vale 15, 20 y 25 ohms. Ya que en este problema nos piden encontrar una variable eléctrica para ciertos valores de la resistencia RL, queda claro que lo más conveniente será utilizar el teorema de Thevenin para simplificar el proceso de solución. Al igual que en el ejemplo anterior, lo primero que se va a hacer será calcular el voltaje de Thevenin, y para ello se debe elegir algún método de análisis para determinar la tensión entre las terminales A y B. Nuevamente se elegirá el análisis nodal. En este circuito se identifican 4 nodos, de los cuales se selecciona al nodo inferior como la referencia y a los restantes se les asignan las tensiones V1, V2 y V3. Entonces, la tensión de la terminal A, que llamamos VA, será igual a la tensión V3, y la tensión de la terminal B igual a 0 volts puesto que forma parte de la tierra. Adicionalmente puede observarse que entre V1 y V3 está conectada una fuente de tensión, por lo que se forma un supernodo. Después, ignoramos a la carga variable RL y ahora sí, ya podemos comenzar con el análisis del circuito. El primer paso intermedio consistirá en determinar a la tensión V2, puesto que entre este nodo y la tierra está conectada la fuente de tensión dependiente. Se deduce que V2 será igual al valor de la fuente, que es 1.2 por la tensión VY. Observando el circuito, dicho voltaje está asociado al resistor de 5 ohms y puede formularse matemáticamente como la resta de V1 menos la tensión del nodo de referencia, que es 0 volts. Por lo tanto, es igual a V1 y esto se puede sustituir en la ecuación que se acaba de escribir. Para poder incorporarla fácilmente a la matriz que se construirá más adelante, se manipula algebraicamente, de manera que la primera ecuación de este circuito resulta en V1 por menos 1.2 más V2 por 1 igual a 0. Posteriormente, se aplica la ley de corriente de Kirchhoff en el supernodo conformado por V1 y V3. Recordando la recomendación que les mencioné en el video del análisis nodal, se asumirá que todas las corrientes salen de los nodos. Subsecuentemente se obtiene la siguiente ecuación. En resumen, la corriente que sale de V1 llega a la Tierra y pasa por el resistor de 5 ohms se formula matemáticamente como V1 entre 5. La corriente que sale de V1 pasa por el resistor de 10 ohms y llega a V2 se formula como V1 menos V2 entre 10. Luego, la corriente que sale de V3 pasa por el resistor de 15 ohms y llega a V2 se escribe como V3 menos V2 entre 15. Por último, la corriente que sale de V3 llega a la Tierra y pasa por el resistor de 20 ohms se formula matemáticamente como V3 entre 20. No hay que olvidar que todo esto se debe de igualar al final a 0. Tras hacer la manipulación algebraica, la segunda ecuación del circuito queda como V1 por 3 entre 10 más V2 por menos 1 entre 6 más V3 por 7 entre 60 igual a 0. En el tercer paso intermedio, se deberá aplicar la ley de tensión de Kirchhoff para el supernodo. Como la terminal positiva de la fuente de 7 volts está conectada con V3 y su terminal negativa con V1, se deduce que V3 menos V1 será igual al valor de dicha fuente, que es 7. Entonces, la tercera y última ecuación de este circuito queda como V1 por menos 1 más V3 por 1 igual a 7.
Con esto, ya se tiene un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Así que el siguiente paso consistirá en construir una matriz para resolverlo. La matriz del sistema de ecuaciones queda justo como se muestra a continuación, y, tras aplicar el método de Gauss-Jordan, se obtiene la siguiente matriz reducida que contiene la solución del sistema. De ella se deduce que V1 es igual a menos 3.7692 volts, V2 igual a menos 4.5231 volts y V3 igual a 3.2308 volts. Luego, ya se puede calcular el voltaje de Thevenin debido a que ya se cuentan con todas las tensiones del circuito. El voltaje de Thevenin es igual a la resta de VA menos VB, que en términos de las tensiones de los nodos se traduce como la resta de V3 menos 0, y se concluye que esta tensión es igual a 3.2308 volts. Ahora, la siguiente parte consistirá en calcular a la resistencia de Thevenin. En este caso, el circuito sí tiene una fuente dependiente. Siguiendo la metodología descrita al inicio del video, se deberá ignorar nuevamente a la carga variable, igualar a 0 a todas las fuentes independientes y colocar entre las terminales una fuente de tensión o de corriente. Por simplicidad, se decide que en este caso se va a colocar una fuente de corriente independiente de 1 ampere. Hay que recordar que si se elige dicha fuente, debemos de encontrar a la tensión V0 para finalmente aplicar la ley de Ohm y calcular a la resistencia de Thevenin. En cuanto al método para hallar dicha tensión, se decide utilizar nuevamente y por conveniencia al análisis nodal. Dicho esto, y como siempre, vamos a identificar los nuevos nodos del circuito. Después se selecciona al inferior como la tierra y se asignan las tensiones V1 y V2 a los restantes. De aquí puede deducirse que la tensión V0 es igual a la resta de V1 menos la tensión del nodo de referencia. Es decir, es directamente la tensión V1. Además de que, como se mencionó, la resistencia de Thevenin será igual al cociente de V0 entre el valor de la fuente de corriente que es 1 ampere. Dando inicio al análisis nodal, lo primero que se puede hacer es deducir a la tensión V2, ya que entre V2 y la tierra está conectada la fuente de tensión dependiente. Entonces la ecuación queda como V2 igual a 1.2 por VY, pero puede observarse que VY será nuevamente igual a V1. Por consiguiente, la primera ecuación queda idéntica a la que se planteó anteriormente cuando se estaba calculando el voltaje de Thevenin. Posteriormente, hay que aplicar la ley de corriente de Kirchhoff en el nodo restante. El planteamiento de la ecuación lleva a lo siguiente, donde el término menos 1 corresponde con la corriente de la fuente de 1 ampere. La razón del signo negativo es porque su sentido de flujo es contrario al de la flecha que se dibujó. Tras hacer la simplificación correspondiente, se obtiene la segunda y última ecuación de este circuito, que es V1 por 5 entre 12 más V2 por menos 1 entre 6 igual a 1. En el siguiente paso intermedio, se deberá de resolver el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. La matriz del sistema es la que se muestra a continuación, y la matriz reducida queda de la siguiente forma, la cual contiene la solución. De ella, se deduce que V1 es igual a 4.6154 volts y V2 igual a 5.5385 volts. Por lo tanto, ya podemos pasar a calcular a la resistencia de Thevenin, que vendría a ser la división de V1 entre 1 y, subsecuentemente, igual a 4.6154 ohms. Finalmente, con la resistencia y el voltaje de Thevenin ya calculados, se puede dibujar el circuito equivalente de Thevenin y calcular la corriente IR para los valores de la resistencia eléctrica RL que nos indica el enunciado. Mediante el uso de la ley de Ohm, la corriente IR que fluirá por todo el circuito puede expresarse como la división del voltaje de la fuente VTH entre la suma de las dos resistencias eléctricas RTH más RL. Ergo, solo se deben sustituir los datos y operar. Cuando la carga variable tiene una resistencia eléctrica igual a 15 ohms, se concluye que la corriente IR será igual a 0.1647 amperes. Y, cuando la carga adquiere una resistencia de 20 y 25 ohms, IR pasará a ser 0.1313 y 0.1091 amperes respectivamente. Por último, y como paso adicional, si se traza la gráfica de la corriente IR en función de la resistencia eléctrica RL, se obtendría como resultado una curva muy parecida a la que se muestra a continuación. En este caso, si uno extiende el eje horizontal hasta el infinito, la corriente llegará a ser igual a 0. Con esto, concluimos con el tema del teorema de Thevenin.
Como les mencioné, por favor háganme saber en los comentarios si quieren que les enseñe a hacer un programa para desarrollar estas gráficas con Octave, RStudio o ambos softwares, para que llegando a los 70 likes les suba dicho video. En caso de que hayan quedado dudas sobre cómo se resolvieron los ejercicios que vimos en esta clase, se recomienda ver los videos de análisis nodal y el supernodo y resistores en serie, paralelo, delta y estrella primera parte. Si están viendo este curso desde la lista de reproducción del canal, muy probablemente en el siguiente video ya les estaré explicando cómo hacer las gráficas que les mostré. Independientemente de ello, el siguiente tema que veremos será el teorema de Norton. Un cordial saludo y nos vemos en la siguiente clase.